Empieza todo en el agua, claramente, donde pesquerías de todo tipo, redes agalleras, redes de arrastre, redes de cerco, palangres. Bueno, los tiburones caen en una gran cantidad de diferentes pesquerías. Unas son pesquerías que son dirigidas hacia a los tiburones, y hay muchos tiburones que caen en pesquerías que no están dirigidas a ellos, pero siguen siendo capturados de igual forma. Cuando los tiburones son capturados, por lo general llegan a un puerto, diferentes puertos pesqueros alrededor del mundo, donde se venden o completos, o la carne se vende por un lado, por lo general para consumo local, o pues las aletas, que es por lo general para tráfico, para comercio internacional hacia países del sureste asiático. Las aletas, principalmente cuando son cortadas del cuerpo del tiburón, se ponen a secar al sol, y una vez secadas se ponen en diferentes como sacos y se mandan en containers por lo general a Hong Kong. Acá vemos un mapa que está bastante simplificado, digámoslo así, donde se ven unas de las principales rutas de aletas a nivel mundial, y vemos que la gran mayoría de esas rutas terminan en Hong Kong, que es el mayor importador de aletas de tiburón del mundo. Cuando vemos la diferencia en términos de comercio de carne de tiburón, es un poquito más complejo. Hay países que digamos que juegan ahí más que en aletas, pero vemos que la cantidad, la mayoría de los volúmenes cambia de lugar. Es decir, la gran mayoría de las importaciones de carne de tiburón se hacen en Sudamérica, siendo Brasil el país número uno que consume carne de tiburón. Uruguay, por ejemplo, es un importador de carne de tiburón, pero la gran mayoría de ese volumen es reexportado a Brasil nuevamente. Entonces, en nuestros países, Latinoamérica y Sudamérica, digamos que somos los consumidores de carne de tiburón número uno en el mundo, también con Europa. Entonces, ¿quién regula el comercio de estas especies, no solo de tiburones, sino de otras especies de vida salvaje? La respuesta es CITES, que es la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas, CITES por sus siglas en inglés. Y lo que hace CITES es listar las especies principalmente en dos apéndices. El apéndice 1, o las especies en apéndice 1, son especies que son completamente prohibidas en el comercio internacional, y las especies en apéndice 2 se pueden seguir comercializando con ellas, pero los países que capturen y exporten estos animales o productos de estos animales en apéndice 2 tienen que tener unos permisos y unos certificados que muestren que la captura de esos animales fue sostenible, digamos que rastreable en la cadena de suministro, y fueron capturas legales. Entonces acá en esta gráfica vemos diferentes especies que están en CITES, tiburones, de rayas, que están en apéndice 2, y vemos acá arriba ese como mamífero con escamas. Es el pangolín, es el animal salvaje más comercializado y traficado a nivel mundial, y digamos que puede llegar a ser una de las razones por las que todos estamos ahorita en nuestras casas encerrados, porque se cree que es el vector entre el murciélago y el humano. Se cree que es el vector para el coronavirus que nos tiene en esta situación en este momento. Entonces acá tenemos una tabla de las especies de tiburones que están en apéndice 2 de CITES. No está actualizada hasta el 2006, hasta el 2016. En el 2019 se añadieron dos especies más de tiburón: el tiburón maco de aletas cortas y el tiburón maco de aletas largas. Digamos que el tiburón ballena, el tiburón peregrino, el tiburón blanco, que son los primeros tres, son las primeras especies que fueron listadas. Son especies grandes, son especies icónicas, son especies que tienen protecciones a nivel nacional mucho más estrictas que las que están en CITES, y son muy raras, o casi que, pues, que no se encuentran en el tráfico internacional. Nosotros ahorita les muestro, pero llevamos más de 13.000 muestras de aletas analizadas a través de 6 años en Hong Kong y en China, y no hemos encontrado ninguna de estas tres especies hasta el momento. Entonces, si están en tráfico o en el comercio internacional, lo hacen en unas cantidades muy bajas. Y digamos que las especies que son más comercializadas, más abundantes y más apetecidas también, tuvieron un tiempo
como un momento más difícil y tuvieron más problemas para entrar en CITES hasta que en el 2003 los países votaron para listar estas especies y digamos que ha habido un momentum entre los países de CITES para listar cada vez más tiburones, lo cual ha sido bastante, digamos que bueno en los últimos 7 años. Cuando las aletas llegan a Hong Kong, llegan en containers, como les había dicho. Algunas llegan por vuelos, pero el gran volumen de aletas llega por containers. Acá vemos que llegan en sacos secas ya, pero secas sin procesar. Es decir, todavía tienen la base de cartílago, tienen la piel, tienen todavía musculaturas en la parte dorsal de la aleta. Eh, entonces llegan containers de 14, 15, 16 toneladas de aletas, digamos que regularmente. Una vez las aletas llegan a Hong Kong, son procesadas en China, en la provincia de Guangdong, que es al sureste de China, ahí como en la frontera de Hong Kong, donde las aletas son tratadas con químicos y se les remueve la piel, se les remueve toda la musculatura, se les remueve la base de cartílago que no es, digamos que apetecida para el producto final, que es la sopa. Pero una vez las aletas están en estos mercados y en estos, digamos que tiendas de comida de mar, digámoslo así, en Hong Kong, son muy difíciles de identificar, pierden todas sus características de color y de forma. Entonces, cuando uno va y mira esto, pues es muy difícil saber qué especies realmente están en las tiendas y cuáles están siendo comercializadas. Entonces, antes de yo empezar mi doctorado, había bastantes preguntas con respecto al comercio de aletas que estaban sin ser contestadas. La primera de cuántas especies hay en el comercio internacional. Se tenía una idea por los estudios de Shelley Clark a principios de los 2000, donde ella trabajaba directamente con los comerciantes de aletas, pero lo hacía como en subastas de aletas que hacen, y era solo las que eran subastadas, pero hay muchas aletas que no son subastadas, entonces no se tenía una idea real de cuántas especies había. Eh, la otra pregunta es, listo, estamos listando todas estas especies en CITES, pero hasta el momento se ha visto alguna mejoría o se ha visto los resultados esperados de estas regulaciones y de estas, digamos que, controles del comercio que se les han impuesto a las aletas de tiburón. Y lo otro es de dónde vienen, o sea, todas esas aletas del tráfico vienen de Sudamérica, vienen de África, vienen del Pacífico Central. Son preguntas que todavía estaban muy en el aire. Entonces, cuando llegamos a los mercados de Hong Kong, nos dimos cuenta que la verdad no teníamos digamos que los recursos para hacer el muestreo con aletas como tal, porque son muy, muy, muy costosas. Entonces hubiéramos tenido que hacer un muestreo con muy pocas muestras, muy pocas aletas. Pero nos dimos cuenta que las aletas cuando son procesadas también las cortan y les quitan pedazos como en la base y a los lados para volverlas más como vistosas visualmente. La verdad yo no le veo el cambio, pero ellos parece que sí. Y esos pedazos de aletas procesadas después los ponen en unas bolsas, los secan, los ponen en bolsas y los venden muy baratos. Entonces, esos pedacitos de aletas procesadas pues son un proxy muy bueno para mirar qué es lo que está realmente en las tiendas de las aletas, digamos, completas. También cuando estuve viviendo allá en Hong Kong me di cuenta y haciendo inspecciones con las autoridades, digamos, aduaneras de Hong Kong, me di cuenta que venían muchas aletas chiquitas, costales de aletas chiquitiquiticas de 4 centímetros de longitud, pero que como no existen guías visuales para identificar estas aletas ni saber de qué especie son, ellos abrían y decían aletas pequeñas, las volvían a empacar y las ponían a un lado sin saber qué era. Entonces me fui un día a los mercados como a jugar al turista, pues a ir a mirar a ver si me encontraba las aletas procesadas, pero las chiquitas. Y efectivamente me las encontré. Acá tenemos una aleta pectoral. Esa pipeta, esa punta de esa pipeta está ahí simplemente para que tengan en cuenta como la escala. Esos son 4 centímetros de longitud y esto es una aleta pectoral de un tiburón martillo. Entonces son aletas de tiburones neonatos. Hay unas que son tan chiquitas que casi que uno podría apostar que son aletas de embriones.
pero digamos que ahí en ese mercado de aletas pequeñas no se tenía absolutamente ningún registro de qué especies había, no se tenía absolutamente nada, entonces comenzamos un proyecto para, digamos que indagar un poquito más ahí. Lo que hacemos es extraer el ADN de esas aletas procesadas de los mercados y buscamos puntos específicos en el ADN del tiburón donde son muy informativos y nos pueden decir las diferencias entre el ADN de un tiburón martillo, un tiburón azul, un tiburón sedoso. Entonces vamos a un sitio específico del ADN y digamos que copiamos esa parte para después leerlo y mirar qué especie es. Entonces, para los que no se acuerdan de su biología de colegio, el ADN está, digamos que codificado en cuatro bases nitrogenadas, digámoslo así, o simplemente son letras, es un código A, C, G y T, y digamos que el orden de esas letras nos va a decir el código de cada una de esas especies. Y se ve más o menos así, acá tenemos el código, un código pequeño de un tiburón toro, de un tiburón galápagos, de un tiburón zorro pelágico y de un tiburón martillo. Y vemos que hay diferencias, si ven por los colores, hay diferencias entre las especies y esas diferencias son las que nosotros leemos, las comparamos con bases de datos que existen en Internet y simplemente nos dicen ya a qué, digamos que a qué otra secuencia se parece o es, digamos que idéntica para poder hacer la identificación. Desde el 2014 al 2017, esos son los resultados que les voy a mostrar hoy, analizamos más de 9.200 muestras. Al día de hoy ya tenemos alrededor de 14.000 analizadas, pero pues no está publicado todos los resultados. Y lo que encontramos en esas 9.200 muestras es que hay 82 especies que encontramos. Solo 10 especies de esas 82 hacen el 78% de las muestras, es decir, el tráfico y el comercio de aletas de tiburón se enfoca en un grupo muy pequeño de especies, por lo general de especies pelágicas, ahorita les voy a mostrar un poquito más, como el tiburón azul. Entonces el tiburón azul es una especie, probablemente es la especie de tiburón más abundante en el mundo, se encuentra en todos los océanos del mundo, en aguas tropicales, subtropicales y temperadas. Digamos que dentro de las historias de vida de los tiburones tiene una historia de vida bastante productiva, digámoslo así, comparado con, digamos, que un tiburón zorro. Es decir, tiene una madurez temprana con respecto a otros tiburones, produce un número mayor de crías y produce crías anualmente. Entonces, si hay una especie en el mundo que pueda sostener esa presión de pesca que se le está haciendo en este momento a esa especie, pues es esta. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más van a aguantar los tiburones azules la presión que se les está ejerciendo en este momento? También nos dimos cuenta que hay muchas de las especies CITES, las especies CITES que están en apéndice 2 son entre las especies más comunes. Digamos que a la fecha comprenden la segunda, tercera, cuarta y quinta especies más comunes en tráfico. Son especies que en este momento están listadas en el apéndice 2 de CITES, como el tiburón sedoso, que está listado como vulnerable en la lista roja de la IUCN, y es el segundo más común. El tiburón martillo, como el que tenemos en Malpelo, acá en Colombia, está listado como críticamente amenazado y es la tercera especie más común en los mercados de aletas. Tenemos otra especie de tiburón martillo, que es el nombre científico es Sphyrna cigaena, que es la cuarta especie más común. Entonces vemos que son muy comunes, lo que digamos que nos lleva a pensar que de pronto los esfuerzos para lograr que lo que se está pretendiendo con CITES tienen que ser mayores y que hay un montón todavía de tráfico ilegal de estas especies. Cuando vimos los resultados de las especies pequeñas, esos dos tiburones martillo que les acabo de mostrar eran la segunda y la tercera especie más común, lo que nos lleva todavía a pensar como un poquito más apocalíptica la cosa, porque les estamos dando muy duro en ambos, como en los dos extremos de sus historias de vida, cuando son adultos y cuando son juveniles. Entonces no les estamos dando mucho espacio para que las poblaciones puedan sostenerse. Analizamos 750 muestras donde encontramos 35 especies, un tercio de ellas están en categorías amenazadas en la IUCN,
y nos dimos cuenta que las aletas pequeñas tenían una composición muy diferente a las otras muestras que estábamos viendo, que por lo general vienen de aletas grandes. Es decir, el 93.1% de estas aletas chiquitas viene de especies costeras y de especies que usan la costa como zonas de cría, como los tiburones martillo. Entonces probablemente vienen no de pesquerías industriales y de pesquerías comerciales de alta mar, sino vienen más de pesquerías costeras alrededor del mundo. Porque encontramos además especies que son endémicas del Indo-Pacífico, especies endémicas digamos que el norte del Océano Índico, especies endémicas del Atlántico. Entonces es un mercado que se está como proveyendo de aletas de alrededor del mundo, no es solo una zona. Entonces, una de las preguntas cuando nos dimos cuenta de la cantidad de especies CITES que había tanto tanto en aletas pequeñas como en las aletas grandes, la pregunta era cómo podía yo detectar las especies CITES de manera fácil, rápida y segura a la frontera para ayudarle a los inspectores de aduanas a detectar el tráfico ilegal. Entonces la respuesta la encontré digamos que la prueba que se está haciendo actualmente uy, esa línea tan rara que es, bueno, no sé qué significa esa línea verde o ignórenla. Eh, la prueba que se está haciendo ahorita para el coronavirus alrededor del mundo es exactamente esta misma prueba, simplemente esta está detectando tiburones y la otra detecta el virus. Es un PCR en tiempo real, donde si tenemos, en el momento de hacer la prueba, tenemos una curva exponencial como la roja que ven acá en la gráfica, es un resultado positivo, es decir, es una especie CITES de tiburón, y si vemos una curva, digamos que una línea recta como la negra que está acá en el fondo, significa que es una especie no CITES. Entonces, en esta técnica logramos identificar las especies CITES en la misma reacción, es decir, si al mostrar una aleta tiene esa aleta pertenece a alguna de las especies CITES, podemos detectarla en una sola reacción, o nos toca hacer diferentes reacciones para diferentes muestras. Se demora 3 horas en tener el resultado de principio a fin, o sea, es bastante rápido si uno compara digamos que con técnicas moleculares normales. Es muy barata, logramos reducir los costos a menos de $1 por muestra, es muy, muy barato. Y es un laboratorio móvil, o sea, podemos llevar la máquina, es ya una máquina pequeña, un computador, simplemente necesitamos un sitio donde conectarlo con electricidad y un par de pipetas y un par de tubitos con reactivos y listo. Entonces es bastante útil y acá tienen una foto de cuando lo pusimos en la zona de inspección de containers de las aduanas de Hong Kong, donde pues llegan un montón de aletas, la verdad, un montón de sacos. Eh, los sacos principalmente son puestos bajo rayos X para mirar que son aletas de tiburón, y al principio se abren 10% de los sacos que contenga el container, y miramos si con características visuales podemos detectar si es probable que haya especies CITES. Si creemos que sí, usamos el protocolo y cuando lo hicimos en Hong Kong nos dimos cuenta que todos los containers que hicimos encontramos especies CITES, principalmente las especies de tiburón martillo. Acá tengo un video que los letreros están en inglés, desafortunadamente no tenemos una versión en español, pero espero pues, que entiendan de lo que se trata el video. Dura alrededor de 1 minuto.
Acá vamos a ver un video de cómo se ve en tiempo real, obviamente está pues, con una velocidad más alta, pero así se ve cuando van progresando, digamos que los ciclos en la reacción, ahí se van viendo las curvas y si tenemos curvas, pues ya sabemos que el container debe ser incautado y si no hay curvas, pues simplemente se deja libre pues porque no encontramos especies CITES. Además de saber si nos da una especie CITES o no, o sea, digamos que un resultado de sí o no, también podemos identificar cuáles de las especies CITES se encontraban dentro del container con este tipo de curvas y en la posición de la curva y la forma de la curva nos da, digamos que una huella específica para cada una de estas especies CITES. Este trabajo con las autoridades de Hong Kong nos llevó a una incautación, pues a una incautación por un año de más de 1.5 toneladas de aletas de tiburón CITES, lo que llevó a pues cárcel a algunos de los traficantes y pues penas monetarias también por estar violando la ley, digámoslo así. Entonces, con estos estudios y estas, digamos que, investigaciones, ya tenemos una idea mucho más clara de cuántas especies hay en el tráfico internacional, eh, también si las regulaciones internacionales están funcionando o no, lo que al menos al principio nos estamos dando cuenta que necesitamos una capacidad mayor a nivel global para detectar este tráfico ilegal, porque todavía está ocurriendo en volúmenes bastante altos. Y la siguiente pregunta era, ¿de dónde vienen estas aletas? Porque el rastreo a través de la cadena de suministro del comercio y el tráfico de aletas de tiburón es muy escaso, es muy difícil saber una aleta cuando llega a Hong Kong si viene del Océano Atlántico o de dónde, y la respuesta puede estar en el ADN. Entonces esos dos, digamos que los últimos dos capítulos de mi tesis de doctorado son rastrear aletas de tiburón zorro pelágico y del tiburón, bueno, acá lo vemos saltando, le puse esta foto porque es un tiburón realmente increíble que muchas veces la gente no conoce, pero es absolutamente impresionante. Eh, y también lo estamos haciendo para los tiburones sedosos. Entonces lo que hacemos es acá tenemos un mapa de el hábitat o digamos que la distribución geográfica del tiburón zorro pelágico. Se encuentra en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, en aguas tropicales y subtropicales. Y lo que hacemos es mirar si ha habido estudios de genética poblacional anteriores para nosotros poder comparar que esas huellas de ADN que dejan, que están específicamente en las diferentes poblaciones. Para esto utilizamos los datos de mi maestría en el 2014, donde hicimos un muestreo de tiburones zorro desde Taiwán hasta Colombia, pues por todo el Océano Pacífico. Y lo que nos dimos cuenta es que hay dos poblaciones muy bien definidas en el Océano Pacífico. De Hawái hacia la izquierda en el mapa es una especie, es una población, digamos que verde en esta gráfica, y de Hawái hacia el lado derecho del mapa es una población, digámoslo, roja. Y la diferencia de estos colores es que no hay mucho flujo genético o no se están apareando entre las dos poblaciones, entonces son muy fáciles de distinguir. Usamos esos métodos para comparar esa señal que nos dan esas dos diferentes poblaciones
los mercados de China y de Hong Kong de aletas. Y el paper ojalá salga pronto, pero les adelanto que la gran mayoría de tiburones zorro que se encuentran en los mercados viene del Pacífico Oriental tropical. Y lo mismo estamos haciendo para tiburones sedosos, tiburones sedosos, donde digamos que la genética poblacional o la separación entre estas poblaciones de tiburón sedoso nos dice si vienen del Océano Atlántico o del Indo-Pacífico, y esos resultados ojalá también estén publicados pronto. Ahorita también estamos empezando a coger muchas de esas aletas que encontramos de tiburón martillo en los mercados, las aletas chiquitas, para rastrearlas a las zonas de cría de origen. Es decir, la idea es poder terminar después de este estudio con un mapa de cuáles son las zonas del mundo donde las zonas de cría son más vulnerables a la pesca y al comercio pues, ilegal de aletas de tiburón martillo. Entonces, pues estamos en eso. Nos demoraremos alrededor de un año, que pues tenemos que esperar a que pase la pandemia para poder seguir sacando estos resultados, pero van a ser resultados muy importantes para conservación de hábitats esenciales para especies como el tiburón martillo, que está en peligro crítico. Y ya, con esto termino. Y ahora sí me gustaría hablar con ustedes, saber si tienen preguntas, si quieren saber más de algún tema. Con mucho gusto podemos responderlas. Ok, Diego. Vale. Bueno, entonces sí, gracias primero que todo por compartirnos pues esta charla de tu trabajo, tu experiencia, muy interesante. Primero que todo quiero pedir disculpas porque no tuve la decencia de presentarte, Diego, ante la audiencia. No, no importa. Qué pena con vos. Diego es biólogo egresado de la Universidad de los Andes, desarrolló su maestría también allí, como él ya lo mencionó, y se encuentra desarrollando su doctorado, pues que esperamos prontamente lo finalizará en Stony Brook University en Estados Unidos. Y su principal foco de investigación ha estado relacionado con este tema, pues, de seguimiento de tráfico de aletas y la herramienta que nos estaba presentando. Entonces, pasamos a la interacción para preguntas. Les agradecemos. Pues yo puedo ir moderando desde aquí las preguntas. Dale, Diego va respondiendo. dale, me parece. Dice que qué región control están utilizando para identificación de especies. Para la identificación de especies, la identificación de las especies, usamos el citocromo oxidasa 1, que es digamos que un gen en el ADN mitocondrial de las especies. Para la identificación de poblaciones, como necesitamos una línea base, la gran mayoría de los estudios a nivel global se hacen con la región control también del ADN mitocondrial, pero estamos mirando también cómo empezar a a buscar SNPs, que es digamos que indagar un poquito más profundo en el ADN de los tiburones para saber, digamos que a un rango geográfico más detallado de dónde vienen estas aletas. Ok, listo. Gracias a la pregunta de Maciel Alfonso. Paula Acevedo pregunta si hay guías de identificación visual de aletas disponibles. Sí, hay guías muy buenas visuales para aletas, sobre todo para aletas CITES. Hay una página en específico que se llama www.identifyingsharkfins.com o .org, no estoy seguro cuál de las dos, donde se encuentran las diferentes guías. Las guías, digamos que el único problema que tienen las guías es que están hechas para aletas grandes. Entonces ahí fue cuando las aletas son tan chiquitas como las que estábamos viendo en Hong Kong, las guías no funcionan. Entonces ahí también es por eso que estábamos tratando de utilizar esta técnica de identificación rápida, porque no había forma de identificarlas visualmente. Vale, Diego, gracias. Kelly pregunta, que, según tu experiencia, ¿cuál es la especie de tiburón más afectada por estas actividades? Bueno, digamos que ahí es una buena pregunta. Digamos que si es por volumen, el tiburón azul sin duda es la especie
principal, hace casi que la mitad del volumen internacional de las aletas en el mundo es de tiburón azul. Entonces, pues efectivamente se está afectando las poblaciones de una gran manera, pero digamos que el tiburón azul al día de hoy, si no estoy mal, está en casi amenazado, la categoría de casi amenazado. Entonces tenemos especies que ya les hemos dado muy duro por muchos años, como el tiburón martillo, que son menos abundantes en el comercio internacional, pero tienen uno de los precios más altos y pues la especie y las poblaciones ya están en peligro crítico. Entonces depende de por donde uno lo quiera ver. Si es por volumen, el tiburón azul; si es por estado de conservación y presencia en los mercados, yo diría que el tiburón martillo. Bueno, gracias, Diego. La siguiente pregunta es de Yorlandi. Dice que en el estudio trabajaste con gente local y viviste allá. ¿Crees que hay alguna posibilidad en el cambio de consumo de estas aletas? Sí, sí, de hecho se ha visto una disminución altísima en la demanda de aletas de tiburón en Asia. Eh, y digamos que cuando uno también rastrea los volúmenes que se importan en Hong Kong a través del tiempo, digamos que desde el principio de los 2000 a la fecha, los volúmenes se han reducido muchísimo. Entonces sí ha habido un cambio, eh, lo cual es positivo. Digamos que el cambio todavía necesita seguir porque la práctica, digamos que el consumo de sopa de aleta de tiburón, pues es muy común. Yo, digamos, cuando estaba viendo allá en Hong Kong se veía por todas partes. Eh, pero también hay que tener en cuenta que el tráfico de carne de tiburón o el comercio de carne de tiburón ha aumentado también, mientras el de aletas ha disminuido, el consumo de carne de tiburón ha aumentado a nivel mundial. Entonces, pues no solo tenemos que enfocarnos en las aletas, sino enfocarnos también en los otros productos como la carne que están en comercio. Y también, digamos que muchas veces, así los tiburones no aparezcan en los mercados internacionales, no necesariamente significa que la mortalidad de pesca ha disminuido. Muchos tiburones caen muertos en las artes de pesca que no están siendo dirigidas a ellos y pues la mortalidad sigue. Entonces, no solo podemos, digamos que celebrar la disminución de la carne, de las aletas de tiburón en Asia, sino que tenemos que verlo más como un problema más holístico y verlo de las diferentes variables que afectan a las poblaciones. Ok, Diego, gracias. José Santamaría pregunta, ¿qué es lo que pasa en aguas internacionales respecto a CITES? Con CITES, digamos que es bastante interesante. Por lo general, cuando hay tiburones CITES capturados en aguas internacionales, que por lo general a la fecha de hoy serían los tiburones maco y el tiburón sedoso, que son las dos especies que están en CITES que se podrían encontrar en aguas internacionales como en mayores cantidades. Lo que se hace es, si un barco colombiano sale a alta mar, donde digamos que las aguas no son de ningún país, captura tiburones sedosos y los trae de vuelta a un puerto colombiano, o los descarga, digamos, en un puerto peruano, ahí la convención o pues CITES tiene unos parágrafos y unos lineamientos que se llaman introducción desde el océano. Es decir, si un barco con bandera colombiana descarga tiburones sedoso en Perú, por ese barco tener bandera colombiana se toma como si fuera una importación desde Colombia. O sea, ese barco tendría que tener registros y certificados colombianos para poder hacer esa exportación a Perú, aunque sea desde el océano. No sé si me hice entender. Pero se llama Introduction from the Sea, se llama en inglés, y depende de la bandera del barco. Si es un barco costarricense, colombiano, taiwanés, japonés. Ok, listo, gracias. Aquí hay otra pregunta. Voy a unir dos preguntas. Es que Yorandi preguntaba si se pueden diferenciar, que si en el estudio puedes diferenciar si los trozos evaluados de aletas son de un mismo tiburón. Y José Freire también pregunta si se puede identificar el sexo
ya una vez que los organismos llegan a los controles? No, pues depende. Si el organismo, si el tiburón llega completo, o sea, el cuerpo completo, sí se puede identificar el sexo. Los tiburones machos tienen unos claspers y las hembras no los tienen, entonces son bastante fáciles de distinguir entre machos y hembras. Cuando la aleta llega a Hong Kong, ya no se puede identificar sexo. Y con respecto a lo de los trazos de aletas en Hong Kong, es una muy buena pregunta que nos la hicimos al principio del estudio. Es, tocaría hacer bastantes estudios o análisis para saber si estoy identificando un pedacito de una aleta o dos pedacitos pertenecen a la misma aleta. Lo bueno que tenemos en ese respecto es que nuestros muestreos son de diferentes, tenemos una lista de todas las tiendas de aletas de Hong Kong y hacemos un estudio, hacemos una selección de 10 tiendas aleatoriamente cada mes. Vamos a esas tiendas y compramos dos bolsas diferentes de trazos o de retazos de aletas. En esa bolsa contamos cuántos pedacitos hay y, y tomamos 10 pedacitos aleatoriamente de cada bolsa. Es decir, las probabilidades que tome un pedacito que dos pedacitos vengan de la misma aleta son muy bajas. Puede pasar, pero son muy bajas. Y como el estudio es a través de tanto tiempo, digamos que la probabilidad es aún menor. Pero existe la probabilidad de que tome dos pedacitos de una misma bolsa que puedan ser de una misma aleta y, y sí, pues sí, sí podría pasar. Ok, la siguiente pregunta la envía Fernando. Dice que qué información existe para el mercado local colombiano? ¿Hay relación con las cuotas de extracción? En el mercado, pues en Colombia no hay un mercado como tal. Tú me podrás ayudar en esta pregunta, Andrés. No hay un mercado como tal de aletas, al menos no. De carne, por lo general, es de consumo local por parte de los pescadores. Eh, y digamos que si entramos a hablar de las cuotas y del problema que hubo el año pasado, para sacar esa cuota no se puede hacer una cuota nacional como tal, sino hay que tener en cuenta también a nivel regional, porque muchas de las especies de tiburón que se capturan en Colombia, el stock que tenemos en Colombia no es un stock único colombiano, sino que se comparte con muchos países de la región, por lo general para las especies que tenemos acá de Perú a México, y ese es un solo stock. Entonces, para hacer, digamos que hacer una cuota manejable, habría que tener en cuenta también las extracciones que se hacen en los otros países. Y allí Pero para... no sé si le quieras añadir algo, Andrés, que tú sabes más de... Sí, el tema es que aquí hubo exportación legal de aletas hasta hace unos 3 años, más o menos. Por legal queremos decir que había unas personas que cumplían unos requisitos establecidos por el gobierno, compraban aletas en los diferentes puertos del país donde llegaban las aletas y los exportaban a través pues, de los mecanismos establecidos para ello. Pero desde hace 3 años para acá no se están registrando exportaciones legales por temas de, primero, trámites que se han ido haciendo cada vez más complejos y dos, porque los exportadores declaran que ya el precio de la aleta no es suficiente ni significativo para el esfuerzo comercial que representa. Entonces, Sí, yo tengo una anécdota al respecto. Yo trabajo con unos pescadores guayú en La Guajira, en Punta Gallinas, y cuando empecé a trabajar con ellos me decían que hace 10 años ellos capturaban tiburones y llegaban camiones de gasolina de contrabando de Venezuela y ellos compraban gasolina con aletas. Pero eso dejó de ocurrir porque digamos que el precio de la aleta parece que cayó. Había una persona que acopiaba esas aletas en Riohacha que ya tampoco lo hace. Entonces, de hecho, cuando uno va y mira, digamos que las capturas de ellos al menos en Punta Gallinas, uno ve las cabezas y las aletas de los tiburones en la playa pudriéndose y lo que ellos hacen es simplemente consumir la carne de tiburón para consumo local en la comunidad. ok, Diego, gracias. La siguiente pregunta, Yehudi pregunta que si no fue problema en Hong Kong,
hacer esas inspecciones de aletas? ¿Las empresas lo permiten sin problema? Pues las empresas no pueden decir que no, porque yo venía trabajando era con el gobierno. Entonces, cuando pues yo iba con inspectores de aduana y con inspectores de una agencia que acá vendría siendo como ¿cómo es que cuando uno va, digamos que a sacar el perro, que tiene que ir a, ¿dónde, cómo se llama esa vaina? Eh, Acá en Sí, Colombia eso se es llama. un control. No, eso tiene un control veterinario en una oficina. Sí, esa agencia acá en Colombia, digamos que tiene una que es la misma en Hong Kong, que ahorita se me olvidó, y bueno, se me olvidó, ahorita de pronto vuelve. Entonces iba con, digamos que con los de aduana y con esa otra agencia a hacer las inspecciones, entonces pues las empresas no podían pues decir que no, porque íbamos como parte del gobierno. Vale. Ana Gabriela pregunta que cómo se regula en Colombia el tráfico de carne y aletas de tiburón. Pues lo que hablábamos ahorita, tú, digamos que hay especies que son no CITES, esas no tienen problema para ser comercializadas a nivel internacional, pero lo que decía Andrés ahorita, hay un montón digamos que de trámites que se tienen que hacer, lo que ha disminuido la cantidad de exportaciones, al menos legales, desde Colombia. No tengo mucha información de comercio o tráfico de carne de tiburón desde Colombia. Yo me imaginaría que no es muy alto, que yo imaginaría que la gran cantidad de carne o de tiburones que se capturan en Colombia son para el consumo local, aunque tú me puedes ayudar ahí, Andrés. Y lo que sí tengo entendido y lo que he revisado, pues digamos, fue en las incautaciones en Hong Kong y lo que llega desde Hong Kong, Colombia juega un papel muy bajo en el volumen total de aletas y de carne de tiburón que se comercializa a nivel global. O sea, Colombia no es un país ni importante en términos de capturas comparado con otros países del mundo, y tampoco en términos de comercio. Entonces, digamos que Colombia en términos generales no juega un papel muy importante en esto. Sí, bueno, ahí ya aprovecho un momentico también, Diego, y que tú me ayudas también en ese sentido. Cuando hablamos o cuando preguntan de tráfico, es porque se está hablando de una actividad que es ilegal, Sí, ¿cierto? sí, O ilícita. Resulta que sí. en Colombia pescar tiburones no es ilícito, no está prohibido. Hay una reglamentación que determina qué está prohibido en Colombia, pesca dirigida a tiburones. Sí, o sea, si usted utiliza, hay un arte de pesca en particular que es el palangre cuando tiene línea cero, o sea, digamos que es como en vez de tener nylon, tiene alambre, ese es un arte que se considera dirigido a pescar tiburón, porque el animal no tiene oportunidad de romperlo. Ese arte está prohibido, entonces eso es un mecanismo de control. En muchas zonas le dicen calabrote, ¿no? Calabrote, exactamente. Otra cosa que se utiliza en Colombia, con todo esto vamos respondiendo varias preguntas que se están allí. Dale. En Colombia está permitido pescar hasta el 35% de la captura total de una embarcación en tiburones o rayas. Entonces, y eso se considera captura incidental. Entonces, hay varias medidas que se tienen. Allí el tema es la capacidad de De control. control y vigilancia. Una cosa es tomar la medida y otra cosa es mm, controlarla. Y una tercera medida que es importante es que en Colombia está prohibido el aleteo, ¿cierto? Y la práctica de aleteo, pues básicamente es cortar las aletas del animal, tirar el animal al agua y quedarse solo con las aletas. Entonces De ahí, acuerdo. Sí, ahí déjame meter la cuchara. Mucha gente piensa que cuando ven a un pescador en la playa o en el puerto cortando las aletas, que está aleteando al tiburón, y ahí hay que hacer una distinción importante. sí, ok. María pregunta a Diego que por qué utilizan las aletas de tiburón para comercio o que por qué es tan demandante. Bueno, digamos que en la cultura china ahora está muy arraigado en su cultura. La sopa de aleta de tiburón era una de las, digamos que de las comidas del emperador, y se veía como un
se ve todavía como un símbolo de estatus, o sea, si solo se lo comía el emperador, significaba, ¿no?, que tenía pues su importancia, digamos que económica o de estatus, pero eso siguió en la cultura china y digamos que con el aumento de la capacidad adquisitiva de la sociedad china, pues se aumentó la demanda de aletas de tiburón en la década de los 80 con ese boom económico de China y ya, eso simplemente es una cultura y un arraigo que ellos tienen, digamos que en culturas occidentales podríamos compararlo con el caviar o con, digamos que en China el estatus económico se demuestra mucho a través de ese tipo de platos lujosos. Acá, no sé, comprar un carro lujoso, pero, o una joya, un diamante, tiene, digamos que esa misma connotación social, que si tú en tu boda das sopa de aleta de tiburón a tus invitados, estás mostrando que tienes una capacidad adquisitiva económica alta. Entonces, es una cuestión ahí social como de el que más tiene. Ok, listo, Diego. Solo como para contextualizar un poquito, Diego, ¿cuánto puede estar costando un plato de sopa de aleta? Depende, ahí cuando pues de sapo me metí a los restaurantes chinos a mirar, hay diferentes categorías, porque no todas las aletas tienen el mismo precio, pero una sopa top puede estar costando 350, $400. Digamos que Ok, el bowl de sopa que puede, digamos que alimentar a 5 o 6 personas. sí, ok. Y por aquí Karen Rengifo nos pregunta que si han usado la técnica que describiste aquí en Colombia. No, acá en Colombia no, pero la hemos usado en Perú. Perú es uno de los países de exportación de aletas y de carne más grande, al menos de nuestra región, porque Perú exporta las aletas capturadas en sus pesquerías más las aletas capturadas en pesquerías de alta mar que son importadas o pues dejadas en Perú por la flota japonesa y la flota taiwanesa, más las aletas capturadas desde Ecuador. Entonces Perú tiene una gran cantidad de aletas que exporta hacia Hong Kong directamente y Perú se ha puesto, digamos que las pilas en ese sentido, revisan el 100% de los containers que están declarados como tiburón, el 100% siempre que sale un container con aletas de tiburón de Perú, es abierto y revisado y con apoyo de Oceana Perú y de Alicia Kuroiwa de Oceana Perú, empezamos a utilizar este tipo de metodologías en Perú para apoyar a la Fiscalía y a las agencias aduaneras en Perú. Vale, Diego, gracias. Pregunta Maciel Alfonso que si ya cuentan con stocks poblacionales de sitios de crianza de Lewini. Hay la gran mayoría de estudios globales que se han hecho sobre esta especie, se han hecho con muestras de animales juveniles. Entonces, con lo que ya tenemos, podemos rastrear las aletas hacia un stock de origen, es decir, el océano oriental, Pacífico oriental tropical, o el Atlántico, o Australia, o ese tipo de, digamos que stocks que existen para esta especie, para identificar exactamente la zona de cría, todavía nos falta información base. Listo, gracias. Aquí Mareva pregunta que si lograste identificar en Hong Kong aletas pélvicas de tiburón zorro azul o martillo. Y martillo. Sí, aletas, sí, también aletas pélvicas, aletas caudales, dorsales, pectorales, de todas. Ok. Y USRL Lab pregunta que si han considerado usar o que si han usado morfometría geométrica como solución a lo que acabas de comentar de la identificación visual rápida. Se ha utilizado, creo que hay un programa que se llama iSharkFin de la FAO, pero se ha mostrado que tiene un montón de fallas.
y digamos que da a veces falsos positivos, que cuando uno está trabajando con cosas legales, pues no puede tener nada que le dé un falso positivo. Eh, Sebastián Hernández sé que está trabajando en un nuevo software, está haciendo un proyecto para poder eh, mirar como con ese tipo de técnicas las aletas, pero hasta donde tengo entendido, eso es fácil identificar las aletas que tienen una longitud, qué pena, es mi perro. Eh, ya, es que hasta ahora le da por volverse loco. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que las aletas cuando tienen una base menor a 10 centímetros son bastante complicadas de identificar visualmente y hasta ahora no conozco ningún tipo de software que las logre identificar, al menos para las pequeñas. Ok. Y por aquí preguntan, Diego, que si podrías explicar un poco de los resultados de tu investigación donde encontraron especies de tiburones en productos de limpieza personal y otros productos. Sí, cuando diseñamos, el problema es que cuando comenzamos a hacer ¿todavía están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Cuando comenzamos a ver estas aletas acá en Hong Kong, que ya están procesadas, como les había dicho, cuando las procesan las tratan con químicos y ese tipo de cosas, y el ADN queda muy degradado. Entonces no podíamos hacer, digamos que las técnicas típicas de ADN que se hacen normalmente. Entonces nos tocó diseñar una técnica que pudiera detectar, digamos que las especies en productos altamente degradados o procesados. Obviamente usamos las aletas procesadas, también lo pusimos a prueba contra sopa de aleta de tiburón, o sea, podemos saber, no funciona el 100% de las veces, pero tiene digamos que un 50% creo que en aletas de probabilidad de detección para saber qué especie está en el plato de sopa como tal. Eh, También lo probamos en contra de cosméticos. Hay unas máscaras de productos, digamos que para la cara en Hong Kong, que abiertamente dicen que tienen hígado, o sea, aceite de hígado de tiburón. Podíamos detectar qué especie de tiburón había en las máscaras, en unos aceites también que se echan en la cara. Y después hice un estudio para el documental de Sharkwater Extinction, el último de Rob Stewart, donde miramos cosméticos y miramos productos de alimentación de mascota para perro y para gatos. Y digamos que lo más importante que encontramos ahí es que, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero uno muy alto, alrededor más del 60-70% de los productos que logramos hacer una identificación traían tiburón maco, que es una especie que está en peligro de extinción y acaba de entrar en CITES. Entonces digamos que fue un estudio y unos resultados que no nos esperábamos que estuviéramos alimentando a nuestros gatos con tiburón maco. Ok. Bueno, gracias, Diego. Pacífico Extremo pregunta que si en Colombia tenemos tiburón azul. Sí, 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 sí tenemos tiburón azul tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Ok. Yehudi te pregunta que... A menos de que tú me corrijas, pero creo que sí o no. Sí, sí tenemos. Lo que pasa es que tenemos volúmenes muy bajitos. Sí, sí, pero en las capturas aparecen, ¿no? Sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que, digamos que, por ejemplo, en comparación con... Aguas muy calientes, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos aguas muy calientes y el tiburón azul está, su distribución preferencial es un poquito en aguas más, un poquito más frías, más hacia Claro. el sur o un poco más hacia el norte. Ecuador captura más tiburón azul que Colombia. Sí, Ecuador tiene una flota pesquera que tiene una autonomía y una capacidad de operación enorme. Sí. Nosotros no tenemos ese tipo de flota. Por eso no se refleja tanto la captura de especies tan oceánicas como el tiburón azul, el oceánico de puntas blancas y eso Exacto. más. Yehudi te pregunta que ella tiene entendido que para Centroamérica, Spirna lewini representa entre el 70 y el 90% de las especies que se capturan y se exportan. Sí, pues yo no tengo, digamos que no tengo acá dentro del disco duro todas las estadísticas pesqueras de la región,
pero sí es probable que, de hecho, un estudio piloto que se hizo y fue publicado hace 3 4 días desde el laboratorio en el que yo trabajo en Estados Unidos, se tomaron 75 muestras de tiburones Firna lewini de los mercados y el 70, creo, por ciento de esas aletas se rastreó al Océano Pacífico Oriental. Entonces, pues con los estudios que yo estoy haciendo del tiburón sedoso y del tiburón zorro y los que vamos a seguir haciendo en el futuro, digamos que tanto Centroamérica como Suramérica aparecen como una región importante para el suministro de aletas a los mercados asiáticos. Entonces no me sorprende que, pues, que las estadísticas en Centroamérica sean de ese tipo. Camila Belén pregunta que si crees que sea un negocio reemplazable o que si hay alguna forma de volverlo sustentable. Reemplazable no, pues porque las aletas de tiburón, sopa aleta de tiburón solo se puede hacer con aleta de tiburón. Sostenible, sí, digamos que utópicamente las pesquerías de tiburón se pueden lograr hacer sosteniblemente, pero digamos que empíricamente la evidencia muestra lo contrario. A nivel global, el 9% de las capturas globales pertenecen o vienen de poblaciones que son capturadas sosteniblemente, solo el 9%, y de esas solo el 4% son manejadas tienen digamos que un manejo sostenible y tienen regulaciones específicas pesqueras de manejo sostenible. Entonces, pues el 96% de las capturas globales de tiburones no está manejada para sostenibilidad y a eso es a lo que se tiene que apuntar. Yo diría que pensar en un futuro donde ningún tiburón sea capturado en pesquerías es un absurdo. No veo cómo podemos como simplemente decir, bueno, de aquí en adelante los tiburones no van a caer en las redes o no van a caer en nuestros anzuelos. Entonces, la clave está en mirar cómo mejorar cada vez más el manejo pesquero en los diferentes países. Vale, Diego. Daniel Martínez pregunta que qué tan fuerte es la presión de captura de tiburones en Colombia. Pues depende del contexto en que uno lo vea. Si lo vemos en un contexto regional o global, es muy bajo, la verdad. Si se comparan las capturas colombianas con las mexicanas, las ecuatorianas, las peruanas, eh, es una fracción de lo que los otros países capturan. Y a nivel global, pues aún más. Entonces, Colombia, no, o sea, con esto no estoy diciendo que Colombia no tiene que seguir buscando cómo mejorar las medidas pesqueras y las medidas de conservación de tiburones en nuestras aguas, pero si los vemos a nivel global, Colombia no juega un papel, digamos que importante. Vale. David Merchant dice que al tener un medio de detección con el trabajo de doctorado que haces, ¿qué medidas se podrían tomar luego de confirmar por este método que se está afectando a especies en peligro como advertencia o se puede proceder legalmente? Se puede proceder legalmente. CITES llega hasta cierto punto, pero digamos que la penalidad y el manejo que se le da a esos temas ya corresponde a cada país. Pero digamos en Hong Kong y en otros países lleva a cárcel tener, digamos que comercializar ilegalmente estas especies. A mi forma de ver, una forma de mejorar el estatus global y de mejorar este tipo de cosas es incrementar las penalidades que se ponen. A veces muchos países no toman el tráfico de vida salvaje, no solo estamos hablando de tiburones, sino estamos hablando de vida salvaje en general. Los países no se toman como un crimen serio, entonces las penalidades son bastante bajitas. Para ponerles un ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Hong Kong, hay un tráfico ilegal de anguilas que viene de Europa, la anguila europea. El nombre científico es anguila anguila, está críticamente amenazada.
no se puede cultivar, digamos que pues en cautiverio o reproducir en cautiverio, entonces se sacan las larvas de los ríos, se ponen en bolsas y se exportan a Hong Kong en bolsas vivas, llegan a China y las ponen en unos tanques grandes donde las hacen crecer y después va, digamos que para el sushi, anguila y ese tipo de cosas. Está prohibida todo el comercio de esa especie por fuera de la Unión Europea, o sea, la Unión Europea trata a la anguila como apéndice 1 en CITES, aunque está en apéndice 2, pero cuando llegaban a Hong Kong, las autoridades de Hong Kong no tenían cómo detectar si las larvas que estaban viendo en esas bolsas eran de la anguila europea o anguila americana o anguila japonesa, y era importante saberlo porque la anguila, por ejemplo, americana no es CITES, entonces no es ilegal hacerlo. Entonces lo único que podían hacer era confiscar las anguilas simplemente por sospecha, pero a la mula de anguilas, digámoslo así, la dejaban libre y podía tomar un vuelo y volárseles. Entonces me pidieron el favor que les ayudara con un método de identificación similar al de los tiburones, lo logramos hacer y digamos que nuestro trabajo allá llevó a que se hiciera el primer encarcelamiento de mulas de anguila europea en Hong Kong, pero pues ellos llevaban con ese tipo de, digamos que penalidades laxas para las mulas, como le confiscamos las cosas, pero usted se puede ir tranquilo, y solo le pusieron 10 años, 10 meses, ojalá 10 años, 10 meses de cárcel y la penalidad monetaria fue muy bajita. Si queremos realmente crear como al menos miedo de comercializar con estas especies que están en peligro, me parece que las penalidades a nivel global se tienen que incrementar y tomarlo como si fuera un crimen serio, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Vale, Diego, gracias. Josué Amado Vázquez pregunta que ¿qué nutrientes aporta la aleta de tiburón? Cero, cero porque es simplemente cartílago, entonces digamos que a nivel nutricional no tiene ningún tipo de valor y de hecho si aporta algo es arsénico y mercurio, que estábamos también haciendo un estudio de aletas, como de toxicología de esas aletas en Hong Kong y los niveles de arsénico y de mercurio son muy, muy altos. Frida Rodríguez que pregunta que si tiene referencia de cuál es la especie de tiburón zorro que se encuentra mayormente en el Pacífico Sudeste. ¿Colombia y Perú comparten la misma población? Pacífico sureste, Sí. pues si es más hacia el sur, tú me corregirás, pero yo diría que es Alopias vulpinus o el tiburón zorro común. Si hablamos más hacia Colombia y hacia Ecuador, que es más pacífico, no tan sur, más bien tropical, es el tiburón zorro pelágico. Entonces depende, porque más al sur de Ecuador, las capturas de tiburón zorro común son altas y cuando ya nos vamos más hacia el norte hasta México, el tiburón zorro pelágico es el que digamos que tiene la gran mayoría de las capturas. Sí. Igual tenemos, en el Pacífico tenemos 3 especies de zorros, que son Alopias vulpinus, que es básicamente un zorro antitropical, o sea, preferiblemente en latitudes altas, 30 a 35 hacia el norte, hacia el sur, y pelágicos y superciliosos que se sobreponen un poco, como lo estaba comentando Diego, siendo Pelagicus el más tropical de todos. El más común también en pesquerías, ¿no? El Ajá. supercilioso es un poco de profundidad, entonces no es tan común. Es más raro, sí, no es tan frecuente en los desembarcos. Listo. Richie el cetáceo, ¿qué artes de pesca son las más frecuentes que se identifican y cuáles están permitidas? O Pues permitidas. antes, tú me corres, pero bueno, la pregunta sería ¿en dónde son permitidas y en Entonces, dónde no, no? sí, Pero las más comunes yo creo que es el palangre, o las líneas largas, líneas de pesca y Perdón, me refería internacionalmente. depende, si estamos hablando internacionalmente, yo creo que si hablamos de los volúmenes de tiburones que se capturan en mayor cantidad, sería el palangre y la red de cerco. Sería yo creo que donde la gran mayoría de tiburones cae. Y allá donde estabas aportándoles allá en Hong Kong, ¿qué tipo de arte eran los más frecuentes? No, no porque Hong Kong ya no existen tiburones en Hong Kong principalmente, ya
En las capturas de Hong Kong no se encuentran tiburones. Entonces, lo que llega de Hong Kong, pues no, solo llegan las aletas. Es muy difícil saber en qué tipo de pesquería llegaron. No hay ninguna forma de rastrear una aleta para saber si fue capturada con palangre o con red, mejor dicho. Ok. José Santamaría pregunta, ¿qué grado de coherencia hay entre las especies de tiburones listadas en los apéndices de la CMS y CITES? Grado de coherencia alto, la gran mayoría de... se estará refiriendo al CMS, ¿no? Convention on Migratory Sí, Species. Sí, seguramente. hay un sobrelapamiento alto. Por lo general se cree que CMS es la puerta a CITES, es decir, si una especie de tiburón pasó en CMS, es probable que tenga chances de pasar en CITES. Entonces, sí, digamos que si uno mira las especies que hay en CMS y en CITES son muy parecidas. Ok, Yorlandi pregunta, que se podría decir que las capturas de tiburones muy pequeños se hace cerca a la costa. Este tipo de pesca no es industrial. ¿Qué regulación hay sobre esto en los diferentes países? Tú ahí me corregirás y si me puedes ayudar. Yo sé, pues digamos que hay sitios donde son áreas marinas protegidas y no se pueden capturar. Hay sitios donde las redes agalleras son prohibidas y se están tratando de hacer como un reemplazo de la pesca. Por ejemplo, si no estoy mal, en el Pacífico se está tratando de pasar a los pescadores que han usado redes agalleras a pasarlas a líneas de pesca. Pero no sé exactamente los diferentes países qué tipo de regulaciones tengan al respecto. Sí, no, las regulaciones son las que ya mencionamos ahora. Con la pesca artesanal también hay un tema importante que es que muchas veces son pescadores de subsistencia, entonces, y están en regiones demasiado apartadas, lo que hace que el control sobre el accionar diario sea muy, muy difícil. Y no hay sitios de desembarco centralizados, entonces cada uno Exacto. captura y lo lleva a su casa o a la comunidad, entonces es muy difícil hacer un muestreo y un control de lo que se captura digamos que en la línea costera colombiana sería muy complicado. Y me imagino que es lo mismo para todos los países. Exactamente. Yo Sebastián, trabajo en Guyana y en Guyana lo bueno es que la gran mayoría de los barcos de pesca artesanal sí desembarcan en un solo sitio. Entonces estamos haciendo un muestreos ahí y el muestreo es más fácil pues, porque todo llega a un solo sitio, es más centralizado, pero en lugares remotos como en la costa colombiana, pues muy, muy complicado. sí. Eh, Sebastián Gómez pregunta que si tienen alguna tendencia parcial del estudio con con especies, SNPS para el Ujú. zorro, que hay alguna metapoblación en estos dos grupos. No hemos hecho estudios con SNPs de zorro todavía. Estamos colaborando con un grupo de investigadores que lidera Alessandro Ponzo de Filipinas para tratar de hacer un estudio como metagenómico de esa especie. Pero por ahora a nivel global, digamos que como lo explicaba en la presentación, la genética poblacional de ese tiburón se divide entre Pacífico, Pacífico Occidental y todo el Océano Índico, o sea, todo lo que está acá bajo WCPFS y IOTC es la misma población. No hemos encontrado diferencias, digamos que poblacionales o genéticas en esa región, pero sí hay una diferencia muy marcada en la población que maneja IATC. Entonces, digamos que a nivel global hasta ahora tenemos en cuenta que son dos especies, dos diferentes poblaciones, son tan diferentes que creemos que son dos especies, ya no hay flujo genético entre las dos y seguro que cuando digamos que excavemos un poquito más en el ADN y miremos al nivel de SNPs, vamos a encontrar un poquito más de diferenciación geográfica dentro de esas, digamos, poblaciones grandes. Listo, Diego. Aquí la siguiente pregunta de Fabiola Zabalaga.
Dice, el equipo PCR en tiempo real puede dar información en 3 horas, según mencionaste. Pero ¿cuántas muestras a la vez puede procesar en ese tiempo? Este equipo está patentado, ya está en el comercio. El equipo ya venía, o sea, yo no me inventé ni la tecnología, no me la inventé ni los reactivos, digámoslo así. Lo único que yo hice fue adaptar la tecnología que ya existía para identificar tiburones, que lo que hice sí fue diseñar cebadores o primers, que son lo que detecta el sitio que queremos en el ADN. Eso sí lo diseñé específicamente para tiburones. Pero las máquinas, depende. Hay unas máquinas que son muy portátiles del tamaño de un celular, eh, que pueden tomar 1 o 3 muestras. Hay otra que toma 16, otra 48. La que yo usaba en Hong Kong puede detectar 96 muestras en un solo corrido. Hay máquinas ya más grandes que ya no serían tan portátiles, que podrían manejar hasta 384 muestras en un solo jalón. Entonces, pues depende de la capacidad logística que uno tenga. Eh, pues si uno tiene, digamos que tres máquinas de 384 trabajando al tiempo juntas, pues uno podría hacer 1000 y pico en las mismas 3 horas. Vale, Diego. Bueno, tenemos 53 preguntas más. Voy a ir saltando algunas un poco porque de todas formas pues nos extenderíamos demasiado. Dale. Aquí pregunta que cuáles fueron los resultados con aletas de tiburón ballena. 0, no encontramos ni una sola. Que, ¿a cuántos tiburones equivale una tonelada de aletas? Depende. Si son tiburones de los chiquitos, no, depende. Sería muy difícil dar un estimativo, pero digamos que si uno tiene en cuenta el porcentaje del 5%, pues no sé, pueden ser alrededor de 50, 100 tiburones, no estoy seguro. Okay. Pregunta María de los Ángeles, ¿qué país latinoamericano Mil, perdón. el ¿Cómo? mayor comercializador? ¿Cuál es el país latinoamericano que es el mayor comercializador de aletas? México, diría yo. No O- sé si tú tengas una idea diferente, pero entre México y Perú. ok, no, yo para el tema de comercio de aletas sí, la verdad, muy poco hemos avanzado. Ok. Mm, Pregunta que cuál es el objetivo del gobierno con este estudio, que si se ha tomado alguna medida por sus resultados, lo pregunta Yorlandi. Sí, pues es que a los gobiernos cuando están en CITES tienen que demostrar que tienen la capacidad de controlar ese tráfico. Entonces, pues el incentivo del gobierno de Hong Kong es mejorar la capacidad de detección para, digamos que para añadirse a las regulaciones y a las reglas que tienen con CITES. Es un compromiso que tienen todos los países con CITES y cada país tiene que tener y tomar las medidas y regulaciones necesarias para cumplir con esos compromisos adquiridos. Ok. Ana Gabriela pregunta que a qué se refieren con que en Ecuador tenemos una mejor flota pesquera en tiburón. Bueno, Pues en Ecuador tienen la flota tunera más grande de la región, y en pesquerías de atún es muy común tener tiburones como bycatch, como pesca no dirigida. Entonces, pues la flota ecuatoriana, hasta donde yo tengo entendido, es la más grande de la región. No sé si tú tengas otra percepción, pues. no, en temas atuneros, por lo menos lo que es CIET, México y Ecuador tienen las dos flotas atuneras más grandes y a lo que cuando yo hice el comentario me refería que la autonomía y la capacidad de las embarcaciones de pesca de altura en Ecuador es muy superior a las embarcaciones colombianas, por ejemplo. Entonces, la operación Creo que más de un mes o más, ¿no? hasta 6 meses alcanzan. Los atuneros clase 6, que son atuneros de más de 400 toneladas, tienen autonomía de 6 meses. Y en Colombia no tenemos de eso, sí, eso Eh, en Colombia no hay un barco clase 6, son barcos que están contratados en atuneras en empresas de atún del Caribe, pero para el Pacífico no tenemos un solo barco clase 6, por ejemplo.
Entonces, realmente lo que nosotros llamamos pesca industrial en el Pacífico son embarcaciones que tienen 14 metros de eslora o de largo. Eso en México y en Ecuador, en Perú, incluso Chile, termina siendo una lancha, una embarcación artesanal. Pues, Entonces, eso da una medida del tamaño de nuestra flota y nuestra capacidad de pesca en comparación a otros países. Bueno, vamos a ver qué más preguntas. ¿Los registros que se tienen son de pesquerías o también incluyen buceo? los registros que se tienen, me imagino de lo que estábamos hablando tú y yo, costero. Sobre tu estudio. No, pues en Hong Kong es de lo que entra en especies, de lo que entra del comercio de aletas. Pues claramente buceo no, y pesca, pues sí, porque esos tiburones fueron pescados. Lo que les decía antes, no se sabe si fueron tiburones pescados con palangre o con redes, y pues en términos de nuestra capacidad de detectar geográficamente un punto específico, no podríamos detectar si fue el tiburón capturado por Perú, Ecuador o Colombia. Pero sí fue capturado por Filipinas o por Colombia, digamos que la diferencia poblacional entre los tiburones nos da para hacer identificación geográfica mucho más amplia, no tan puntual a un país o a un lugar específico. Okay. Pero pues, Andrés y Escualos tiene en Colombia pues monitorías de pesca y de buceo en Colombia, y ahí se han tenido un montón de datos, pero pues ese tipo de programas no lo tienen todos los países igual. Vale, Diego. Ingrid Iracena desde Brasil. Hola, Ingrid. Te pregunta, ¿alguna vez has analizado aletas que vinieron desde Brasil? No, hasta ahora, pues como he hecho el tiburón zorro pelágico, que no está en el Atlántico, entonces no he podido. Y en tiburones sedosos, digamos que lo que hemos encontrado es que no hemos encontrado tiburones sedosos del Atlántico en los mercados hasta ahora. Entonces, pues nos falta todavía indagar un poquito más en otras especies para saber si viene, digamos que del Atlántico Sur, que podrían ser pesquerías que están relacionadas con Brasil, pero hasta ahora todavía estamos empezando en esa, digamos que esa dirección de investigación. Vale. Paola pregunta que si alguna vez identificaron o encontraron aletas de Pristis y que si sabes Una. que si ya tienen diseñadas las ondas para identificar estas en la QPCR. No, todavía no lo hemos incluido en el método porque sería muy difícil encontrar una aleta de un Pristis en un container, o sea, es como buscar una aguja en un pajar literalmente. Eh, Después de analizar más de 13.000 muestras del mercado por más de 6 años, encontramos una. Entonces, pues, esos peces están extintos en la gran mayoría de su rango geográfico. Entonces, pues, añadirlos al proyecto de PCR, pues no sería muy efectivo a la larga, porque la cantidad que llegan es muy baja. Desafortunadamente ya los estamos extinguiendo a niveles que ya son muy raros, inclusive en los mercados de aletas. Vale. Camila Belén pregunta que si crees que hacer una exposición de los contenidos tóxicos de las aletas, como el mercurio que mencionaste, sirva para apaciguar el comercio y el aleteo ilegal. Bueno, la primera parte de la pregunta, la primera parte que si sirva para hacer, digamos que como campañas para reducir el consumo, sí creo que puede ser una opción. Cuando ese paper salga, se supone que vamos a ver si se puede hacer una rueda de prensa en Hong Kong, como que usar medios en Hong Kong para llevar el mensaje a la población general. Eh, pero, pero también hay que tener en cuenta que la gran mayoría de aletas que llegan a Hong Kong no fueron de tiburones aleteados. Eh, si uno compara, es imposible saber cuál es cuál, pero si pudiéramos comparar la cantidad de aletas que fueron capturadas legalmente
y el tiburón fue descargado completo en los puertos. A la cantidad de aletas que llegan a Hong Kong de tiburones que fueron aleteados sería muy pequeña. El aleteo sigue pasando en lugares del mundo, pero la gran mayoría de pesquerías a nivel global trae el tiburón completo porque si comparamos las ganancias monetarias del comercio de aletas y de carne de tiburón en el 2013, que tienen muy buenos datos, el promedio digamos que de plata del comercio de aletas de tiburón anual fue de 350 millones de dólares y el de carne fue de casi 400 millones de dólares. Entonces ya la carne no es un producto de descartar, sino de usar, y los países y los pescadores están usándolo para ganar plata también. Entonces el aleteo ya no es una práctica tan común como era hace 3 décadas. Ok, y por acá José Freire pregunta, ¿las aletas pequeñas que encontraste en tu estudio, a qué especies pertenecieron? La más común es de una especie supremamente productiva y del Indo-Pacífico y del Océano Índico que se llama Rhizoprionodon porosus, acutus, perdón, Rhizoprionodon acutus. En inglés se le dice el milk shark, no sé en español cómo se le dirá a ese tiburón, pero es bastante común. Y la segunda y la tercera especie más común eran las dos especies de tiburón martillo, Sphyrna lewini y Sphyrna cigaena, y de ahí para abajo encontramos un montón de diferentes costeras, tiburones de puntas negras, tiburones toro, tiburones, pues una gran cantidad de diferentes especies. El Galaxy J4 pregunta, si se obtiene una tonelada de aleta en peso fresco, ¿cuál sería aproximadamente su peso seco? Hay una conversión que no la tengo en mi cabeza en este momento, pero hay una conversión, si uno mira los papers de Shelley Clark en el 2016, ella hizo una conversión de peso seco versus peso húmedo, pero en este momento no me acuerdo cuánto era, digamos que el cambio o la diferencia entre las dos. No sé si tú te acuerdas, Andrés, pero en este momento No, en mi cabeza no tengo el dato. no lo tengo tampoco. Pero sí existe, hay que buscar los papers de Shelley Clark, que ella lo tiene muy bien diferenciado, porque ella estaba tratando de mirar si ella podía encontrar el número de tiburones que eran capturados para el comercio de aletas, y le tocó hacer esa diferenciación porque las aletas que llegaban congeladas y las aletas que llegaban secas podrían ser el mismo número de aletas, pero obviamente las aletas congeladas tenían un peso mayor. Y ella sacó todos esos cálculos, pero en este momento no me acuerdo cuáles eran. Sí, ahora que dices número de captura, Diego, y yo supongo que muchos habrán leído o escuchado el famosísimo más de 100 millones de animales, de tiburones que se capturan por año. Sí, sí, Entonces, ese fue, digamos, que el último estimativo. Ellos tiran el promedio hacia 98 millones, o sea, digamos los 100 millones, pero esos modelos tienen un montón de incertidumbre y un montón de error, y pues uno tiene que tener sus intervalos de confianza. Digamos que el intervalo menor o el menor número que ellos podrían estimar es 63 millones de tiburones capturados. El promedio son 100 millones, pero el rango superior del modelo da hasta 273 millones de tiburones capturados anualmente. El valor real se encuentra en ese rango, pero es imposible saber dónde cae exactamente. Claro, y además que también eso tiene que ver, además de ya todo lo que mencionaste, tiene que ver con la flota operando año tras año. A veces hay más, a veces hay menos esfuerzo, las temporadas climáticas y demás. Entonces, el mensaje es más o menos como para que entiendan que eso no es un número estático, ¿sí? O sea, mucha gente lo cita en la literatura, lo usa porque es el valor de referencia que existe, pero eso no es pues una verdad estática ni absoluta. Si yo tuviera que dar como mi percepción al respecto, con respecto a lo que yo he visto en Hong Kong, mi percepción propia, pero ya no hay un número y no hay otra evidencia que pueda dar, pero mi percepción es que es más de 100 millones. ¿Cuánto? No sé, pero con respecto a lo que yo vi siendo descargado, las cantidades y la frecuencia, yo creo que va más por encima de 100 millones, pero pues saber exactamente el número es imposible. Lo que tú decías, digamos que el mensaje es que son muchos y
y que se está capturando por encima de la tasa de recuperación biológica de las poblaciones. Eso es más o menos el mensaje. Ok. Sebastián Gómez pregunta que si hay presencia de escuatinas en el estudio y que qué tan significativa sería. Sí. No, muy pocas. Creo que he encontrado una o dos aletas y ya, o sea, muy pocas, muy pocas. Las aletas de escuatina son muy pequeñas y en verdad el valor sería muy bajito. Esas especies son más usadas para comercialización de carne y consumo local donde son capturados. Vale. Frida Rodríguez nos comenta, Diego, que es de 0.43 de paso de la conversión de húmedo a seco. Ah, gracias. Sí, ok. Muchas gracias, Frida. No lo tenía en la cabeza. También por acá te preguntan si han identificado aletas de tiburón blanco y de tiburón tigre. Tiburón blanco no, Ángela. cero, no hemos encontrado en la primera. Tiburón tigre sí, no es muy común, si no estoy mal, está alrededor del 0.5% del total. Ok. Fabiola Zabalaga, los compuestos tóxicos que mencionaste, mercurio arsénico, si se encuentran en altas concentraciones en las aletas, también deben estar presentes en todo el cuerpo del animal. ¿Esto es así? Esos compuestos se acumulan en todos los animales altamente oceánicos, como los tiburones, los merlins, peces vela. ¿Saben si estos compuestos se destruyen con la cocción o si da igual? Wow. Sé, sí, o sea, si existen las aletas, existen todos los tejidos del tiburón, pero tengo entendido que la acumulación no es la misma para todos los tejidos. No soy toxicólogo y digamos que no me especializo en ecotoxicología, pero sí hay una diferencia entre los diferentes tejidos, entonces hay que comparar directamente entre tejido y tejido. Y no sé cuál será la diferencia en cocción con, digamos que antes o después de ser cocinada la aleta, cómo cambia la concentración del compuesto, no estoy seguro. Y la otra pregunta era, ok, si yo pudiera, lo vuelvo y repito, no soy ecotoxicólogo, pero yo diría que las especies costeras tienen un nivel de mercurio más alto que las de mar abierto, pero habría que revisar. Sí, pues asumiríamos que por lo menos para la región del Pacífico, con el tema de escorrentía, mercurio a través de los ríos, de la minería ilegal y demás, uno podría esperar eso. Ok, bueno, Diego, tenemos ya hemos contestado creo que casi todas las preguntas, un poco de 55 preguntas, tuvimos un poquito más de 100 participantes, aquí hay un mensaje nuevo, muchísimas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y experiencia, muy interesante. Gracias a ustedes por haber abierto, digamos que este espacio para discutir un poquito estos temas que a veces como no se discuten tan abiertamente. Entonces me parece muy chévere. Sí, pues para mí una última inquietud es, Diego, en algún momento vos ves viable, cuando asumiendo que fuera o que llegara a ser necesario, ¿qué tan viable es la implementación de esta herramienta como mecanismo de control para países como los nuestros? Que vos pues tuviste la fortuna de hacerlo en un país de primer mundo, con muchos Sí, recursos. pero no, ¿sabes que lo estoy haciendo en Perú y funciona muy bien? ¿Sí? Lo bueno, Logísticamente. no, lo bueno, digamos, de esto es que la técnica es muy barata en sí, digamos que digamos que la primera cantidad de plata que hay que ponerle puede ser un poquito alta para encontrar, para poder comprar la máquina como tal y dependiendo de cuántas muestras quiera uno poder analizar al tiempo. Pero ya una vez tenga ese como input de plata principal, el análisis de muestras son de 90 centavos, 96 centavos de dólar por muestra, o sea, es muy barato con respecto a cualquier otra técnica de ADN que uno quiera hacer. Y, y- y- y digamos que se lo he enseñado a usar a abogados, a fiscales, a inspectores de aduana, digamos que un montón de gente que no necesariamente tiene una educación científica y de laboratorio. Entonces digamos que es fácil de usar, fácil de utilizar para cualquier persona. Entonces con un poco
de capacitación, que lo hemos hecho a través de Oceana Perú en Perú. Hemos logrado que se use pues de muy buena forma. Entonces, es simplemente poner algo de plata para digamos que la primera máquina y los primeros reactivos y tal, pero ahí en adelante, si se hacen las suficientes incautaciones, puede ser un programa que se autofinancie. Ok, vale. Como nos dijo alguna vez un participante en el taller de Málaga, ves que Málaga, perdón, de Manta. No sé si te acordás, que no Sí, era, obviamente, cuando vio lo del PCR. Vamos a ver esta magia cómo funciona. exacto. No, Eh, funciona muy bien, la verdad. y Diego, por ejemplo, un costo aproximado de la máquina, porque vos sabes que en un país como el nuestro, donde los recursos son tan limitados, a veces Sí. convencer a una persona del gobierno que está más como en temas burocráticos y que la Contraloría y que por qué me gasté tanta plata y con esto hubiera podido hacer otra cosa. ¿Cuánto puede costar una máquina de esas, por ejemplo? Depende, la que usamos en Perú, que es chiquita, cuesta $4.000. O sea, no es mayor cosa. No es Bueno, mayor cosa. La que tengo en Hong Kong cuesta 30.000. eso sí ya es un tema Eh, mayor. ya es más Bueno, pero es que el plata. volumen de muestras en Hong Kong es una cosa y el volumen de muestras en Buenaventura sería otra. De acuerdo, exacto. Entonces lo que también estamos tratando de hacer es expandir el programa a la región y estamos buscando como grants y como financiación para poder llevar esta tecnología a otros países de la región como Brasil, Uruguay, Panamá, Colombia, Costa Rica. Entonces ya estamos, digamos que tratando de mover las piezas para lograr esa, como esa, darle al país como el kit para empezar, como empiece usted Ujú. aquí y con eso podríamos mejorar sustancialmente, yo creo, la regulación CITES en Sudamérica y Centroamérica. Estamos en eso y pues cualquier idea que se te ocurra para poder mirar cómo implementarlo acá, pues soy todo Vale, oído. ahí lo vamos charlando. Diego, Bueno, pregunta aquí, los primers. ¿Qué de los primers? ¿Algún documento, un artículo para las secuencias? sí, sí están. Yo publiqué ese paper en Scientific Reports en el 2018. Ok. Si buscas como Real-Time PCR y mi nombre, y tiburón o shark, debería salir. Está en Scientific Reports, entonces es open access, no hay que tener una suscripción a la, a la revista y se puede descargar y ahí está todo. Ahí están cómo implementar el método, las temperaturas de PCR, las secuencias de los primers, está todo. Entonces, para que, pues, la idea es que todos lo usen, entonces lo hicimos lo más asequible posible. Ok. José Freire pregunta que si sabe que si en Ecuador se utiliza la técnica o algo parecido. Yo en Ecuador ayudé en un proyecto con la NOAA y WWF en Ecuador en el 2010, más o menos, para armar un laboratorio forense en Manta y en Guayaquil. Hasta el momento eso se implementó, o sea, eso se logró, se lograron los costos, se llevaron se logró todo, pero creo que el laboratorio está guardado en cajas, no se está usando en este momento. Entonces, hay la capacidad de Ecuador de hacer esto, el problema es que no se ha implementado como se esperaba, eh, pero la verdad, en el estado en el que estén esos laboratorios que donamos, no sé, en Ecuador. Ok. Héctor pregunta que si podemos repetir la tasa de peso seco a húmedos de 0.43. Héctor. ¿Y con quién fue el contacto en Ecuador? Pregunta María Herminia Cornejo. Pues desafortunadamente era Jimmy, Bueno, me imaginé. que nos dejó. Pero pues ahí todavía hay gente en el MAGAP, creo que se llama. Es que ahí está el Instituto de Pesca y está el Instituto de Medio Ambiente y Sí, hay nos dos ha habido oficinas. ahí como roces en ese sentido entre ellos. Entonces no sé exactamente quién esté como con esos insumos que donamos. No estoy seguro quién los tenga en este momento. Bueno, listo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a Diego, a todos los participantes. Muy interesantes las preguntas, una muy buena participación, muy chévere pues poder facilitar estos espacios para que aprendamos, escuchemos y
y conozcamos muchas cosas más. La charla queda o la vamos a subir en el canal de YouTube de la Fundación. A ver si así lo movemos, porque esa vaina tiene como 4 suscriptores, pero hay que empezarlo a mover. De todas formas, pues cualquier duda, Diego, si quieres dejar en el chat tu correo electrónico, bueno, ya saben, pueden buscar a Diego en redes sociales, en... Sí, me pueden escribir por todas partes. Con mucho gusto si necesitan algo, preguntas, acá estamos para ayudar. Bueno, entonces, pues no más que nuevamente agradecer, esperar hasta que podamos repetir ¿Vernos otra vez? otro seminario. El Encuentro Colombiano de Condrictios creo que sería un espacio interesante, Diego, para si vas a estar por Colombia. La idea Sí. es que, si nos lo permite el coronavirus, estaríamos tratando de hacerlo en finales de octubre, noviembre. Vamos a... ¿Tú vas a mandar como algún update como para inscribir? Yo no me inscribí principalmente por lo del coronavirus, pero en el momento en que podamos hacerlo, si Sí. estoy acá, con mucho gusto. Claro, no, y aprovecho incluso una idea es que vamos a tratar de promover y pues, no se ha hecho oficial todavía por el tema de esta contingencia, pero la idea es que vamos a hacer un foro precisamente para hablar de qué tan utópico o no es el tema de las pesquerías sostenibles. Mucho en torno de lo que se generó el año pasado con esto de las cuotas de pesca, de que por qué cuota de tiburón, por qué no. Y ahí todo este tema de tráfico de aletas y demás será muy valioso para el contexto. Claro que sí. Entonces, bueno, todos invitados, vamos a mandar las actualizaciones para decirles hasta cuándo va a quedar la inscripción, las fechas de resúmenes. De hecho, aunque aplazado, ya tenemos casi 40 resúmenes recibidos. O sea que vamos a tratar de hacer todo lo posible por seguir adelante. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Recuerden que en el canal de YouTube subimos la charla. Muchas gracias, Diego. Bien, que estén bien todos, Saludos a cuídense. todos. Chao.